Bueno, la clase de hoy, esta parte de la clase es sobre la teoría del teorema del límite central y cómo de ella se deriva la prueba de hipótesis. Cómo de este teorema derivamos la famosa prueba de hipótesis que nos sirve para ver si hay diferencias significativas entre los grupos de comparación cuando hacemos una investigación, por ejemplo. Bueno, cuando nosotros hacemos distintas muestras aleatorias, es decir, de una población, tomamos sus elementos, pueden ser los sujetos que pertenecen a esa población, y le damos la posibilidad aleatoria de todos tener la misma posibilidad de ser parte de esa muestra, y bueno, esa población dará diferentes valores en las variables que estemos midiendo. Ahora, ¿qué tan variables pueden ser las estimaciones de un determinado estadístico? Es decir, nuestra media muestral, ¿qué error tendrá en comparación al parámetro mu, que es el que queremos estimar nosotros? Vieron que a la ley de los grandes números llegamos a que son prácticamente iguales o equivalentes, pero a los números que a veces manejamos, vamos a manejarnos con un margen de error, no vamos a tener esa posibilidad de llegar a los muestreos infinitos, ¿se entiende? Sino que vamos a llegar seguramente a utilizar n's que nos van a dar un margen de error para saber cuánto nos podemos estar equivocando con nuestra estimación. Utilizamos el teorema del límite central, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, este hombre que les estoy mostrando acá adelante, en 1733, Moïse, fue el primero que describió por primera vez la distribución de la curva normal. La curva normal, y postuló por primera vez la fórmula general de cómo producir la curva normal. 100 años después, más o menos, un poquito menos, Carl Gauss, en Inglaterra, el príncipe de las matemáticas, se apropia de este descubrimiento, tal vez fue un descubrimiento en paralelo, pero se le adjudica a él el descubrimiento de la curva normal, y de hecho la llamamos la curva gaussiana, por Gauss. Bueno, también me he enterado que antes de Alzheimer, 10 personas más describieron el síndrome de Alzheimer, pero ninguna de esas personas lleva el nombre del síndrome. Bueno, fue Kraepelin, en realidad, el que eligió Alzheimer como el nombre de la enfermedad. A veces pasa esto, esta injusticia. No importa, Moivre, Gauss, lo que nos querían decir es que no importa la población que tengamos, podemos tener una población platicúrtica, como esta que estamos viendo acá, leptocúrtica, una distribución de tipo normal, una distribución tirada hacia la izquierda, no importa. Cualquiera de estas poblaciones que tenga estos parámetros mu diferentes, si nosotros sacamos muestras, por ejemplo de esta, supongamos de la leptocúrtica, vamos a sacar la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4, y seguimos sacando muestras, las muestras empiezan a aglomerar en torno a algunos datos que son más frecuentes y otros que son menos frecuentes. ¿Se entiende? La media de mi muestra 2, de la muestra 5, de la 8, la 2 y la 14 son todas iguales, por ejemplo. ¿Sí? Y estas se diferencian por un poquito, pero no son la misma media, y esta tampoco. Y se diferencian para arriba y estas se diferencian para abajo, y esta que se diferencia un poco más son menos probables, estas muestras son menos probables. ¿Qué pasa si vamos sacando muestras al infinito, por ejemplo, de nuestra población leptocúrtica? ¿Sí? Bueno, todas las muestras se van a ir agrupando con una frecuencia, que es la frecuencia I, donde las más probables van a coincidir con el parámetro poblacional que es mu. Mu es la media de la población, ¿sí? Y la media
de mis medias, ¿sí?, va a ser igual a mu. Pero al mismo tiempo hubo muchas muestras chiquititas que a veces tuvieron valores hasta muy lejanos al de mu. Y todas fueron construidas a través de la en la equivalencia de oportunidad de que todos los participantes fueran parte de la muestra. Se utilizó el mismo procedimiento azaroso, pero por azar también las muestras representativas pueden alejarse por varianza de error del parámetro poblacional. Por suerte, las frecuencias de esos errores son bajas. ¿Ven? La I o la ordenada es la frecuencia. Miren, sacar este valor tan extremo, qué poco frecuente que es. Y qué frecuente es sacar el valor exacto del parámetro poblacional. ¿Se va entendiendo? Quiere decir que un modelo matemático puede predecir con la ley de los grandes números, tomamos lo que vimos la clase pasada, la clase que vimos hace un momento, y llevándolo al infinito, podemos muestrear cómo se distribuyen los errores de medición. Los errores de medición tienen una forma predecible de distribución que es la curva normal. Este matemático, Quetelet, buscó ejemplos de si esto ocurría en el mundo real. Si en el mundo real las cosas se distribuyen normalmente, así como los errores se distribuyen normalmente, si estos números están en la naturaleza. Por ejemplo, si mandamos a medir un puente, una experiencia de Quetelet era así, mandó a medir un puente a cientos de personas distintas. Esas cientos de personas distintas le trajeron una medición del puente, la mayoría de ellos en torno a la medición real y otros que lo habían subestimado la medición y otras sobreestimado la medición. Aunque fuera por milímetros o centímetros, la distribución de sus errores se distribuía normalmente. Ahora, puso a 5.738 soldados escoceses juntos y los ubicó por estatura. Y vio que producía la curva normal. Había estaturas muy frecuentes, las estaturas medias, y sujetos muy altos, sujetos muy bajos, muy improbables y muy poco frecuentes, y coincidían con la distribución gaussiana o de la curva normal. Es decir, en la naturaleza misma hay distribución normal, no importa cuál sea la forma de la población puede tener la forma que querramos, pero las medidas consecutivas que podamos hacer muestralmente de una población se distribuyen con un error de medición predecible que es el modelo de la curva normal. Y esto está bueno porque sabemos la probabilidad de equivocarnos y la probabilidad de estar dentro del parámetro a partir de un modelo matemático. ¿Se entiende la idea? El teorema del límite central, ¿qué es lo que está postulando? Y esto sí lo escribió Gauss, que por ahí no lo hizo Moivre. Afirma que si tenemos una variable cualquiera, una variable que se distribuye en una población, no importa cómo es mu ni la varianza poblacional, no importan los parámetros, con una muestra lo suficientemente grande podremos hacer que la distribución de la media muestral, el simbolito que ustedes ya conocen, sea aproximadamente igual a mu, ¿sí? Y el desvío estándar sea similar a la varianza de esa población. Pero esto ocurre solamente con los grandes números, ¿sí? Entonces, a medida que aumentamos el n de la muestra, el error disminuye, pero se vuelve más costosa la investigación. Cuando disminuimos el n, es más económico, aumentamos el error y la dispersión en que nuestros datos pueden estar de
el estadístico poblacional. Bien, acá tenemos entonces cómo las muestras llevadas al infinito me permiten un modelo con el cual yo voy a hacer comparaciones. ¿Está bien? Bien, la distribución normal además tiene algunas cuestiones que puedo predecir. Yo sé las frecuencias de esta distribución normal. Yo puedo saber que el modelo de distribución normal en torno a la media y el primer desvío estándar hacia abajo y el primer desvío estándar hacia arriba va a estar el 68% de las muestras. ¿Qué quiere decir? Que entre el primer desvío y el segundo desvío tengo un 68% de seguridad de que está el valor real de mi población. Esto a veces es el concepto que vemos cuando tomamos el coeficiente intelectual. Ustedes han tomado el WISE, por ejemplo. ¿Vieron cuando toman el WISE que ustedes estiman un CI que está en torno a un desvío? Entonces, por ejemplo, una persona tiene 100 de CI, pero con un 2% de error estaría entre un 95 y un 105, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, ustedes están diciendo, con un 68%, ¿sí?, de confianza, por ejemplo, ¿dónde se encuentra un CI? Si ustedes eligen un error muy chiquitito en el WISE, le están buscando, por ejemplo, tener más seguridad, por ejemplo, con un 5% de error. Entonces mi valor va a estar entre dos desvíos estándar. Cuando yo digo que una persona tiene un CI de 100, pero podría ser de 92 o de 107, y está entre ese rango, y lo digo con un 5% de error, me estoy refiriendo a eso. Sé que estoy entre estos valores, y yo cuando hice el muestreo con este paciente que tengo delante, sé que su MU poblacional de todos los eventos de inteligencia que no puedo mostrar, pero estoy mostrando uno en este momento con él, tengo una confianza suficiente para decir entre dónde está ese margen de coeficiente intelectual que tiene esta persona. ¿Sí? Digo para entender un ejemplo de la vida cotidiana, de la práctica, no solamente de la investigación. Esto mismo lo estamos usando cuando usamos los test. Y también, si queremos tener más confianza, casi un 99,73%, me voy a mover entre los tres desvíos estándar para arriba y para abajo. Bien, pero acá la probabilidad cada vez es más pequeña y podría estarme equivocando y que en realidad estoy midiendo algo distinto a lo que creo medir. Bien, entonces lo importante es que podemos saber en el modelo matemático la media entre sus desvíos estándar tiene un 68% de seguridad de encontrar un valor en ese margen, ¿sí? O que el 68% de la población muestrada, su altura o su variable está en torno a esos datos, al primer desvío hacia abajo y el primer desvío hacia arriba. Que el 95% de la población va a estar entre los dos desvíos estándar, para arriba y para abajo, y que solamente me está quedando un 5%, un 2,5 para arriba y un 2,5 para abajo, de casos que tienen valores extremos. O un 99,7 en torno a los tres desvíos estándar. ¿Entiendes? Puedo saber la probabilidad de ocurrencia de los casos raros o de la distribución de los errores. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Pueden parar y preguntar cualquier cosa. Muy bien, Analía, gracias.
acá tenemos entonces, fíjense, también podemos dividir que una persona haya obtenido valores entre -1 y -2 desvíos estándar, solamente el 13,6% de la población tiene valores en este extremo. Por ejemplo, alguien que sacó puntaje Z -1,5, ¿sí? -1,5 está justo en el medio de este sector. Podría ser una persona normal que tiene valores bajos dentro de la normalidad, o podría ser una puntuación baja de alguien que en realidad está en otra curva distinta y me está indicando que tiene una lesión o que le funciona mal esta función. Puede ser, ¿sí? Una cola de león o una cabeza de ratón. Es un lugar limítrofe. En general, en neuropsicología, ¿qué hacemos? Cuando estamos por debajo de los dos desvíos estándar, tenemos más certeza, más seguridad, aunque nunca certeza, porque la probabilidad es más chiquitita, de que este evento sea normal y lo podemos clasificar como patológico, porque muy pocas personas normales, muestreadas en un baremo, tienen la posibilidad de sacar un puntaje tan bajo teniendo normal la función. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, esto lo podemos aplicar a muchas cosas distintas. Propiedades que tiene la curva normal. La curva normal tiene como interesante que la media, la mediana y la moda están en un mismo, coinciden en un mismo puntaje con la media. Y tanto la cola izquierda como la cola derecha son simétricas de un lado y del otro, y las probabilidades asociadas son simétricas de un lado y del otro. Entonces, en una población normal, podemos ver la distribución de las personas que tienen más puntajes de una variable y las que tienen menos puntajes de esa misma variable, ya sea positiva, negativa, no importa el valor simbólico o lo que signifique para nosotros la variable, sino lo que importa es esta simetría y la concordancia entre la media, la mediana y la moda de los datos. Ahora, esto que en los libros de estadística uno puede ver la probabilidad asociada. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una prueba de hipótesis, lo que hacemos es generar un lenguaje estandarizado para movernos en esta curva normal o en una distribución que tenga la prueba de hipótesis que utilicemos. Y sabemos qué probabilidad asociada tiene cada segmento de esa distribución. O sea, a partir de este lugar, ¿cuánta probabilidad de ocurrencia para abajo hay? Entonces, si nosotros buscáramos un lugar muy improbable, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay, ¿no?, de sacar el 50%, el valor 0, ¿sí? El valor 0 de la puntuación Z, un 50%, ¿sí? Si nosotros hagamos la puntuación Z 0, es una persona que tiene un 50% de chance, ¿no?, de estar dentro de la normalidad. En cambio, si nosotros tuviéramos un valor mucho más extravagante, empezaríamos a buscar áreas cada vez más chiquititas, por ejemplo, que se desvíe 2,4, bueno, vamos a tener ya un 1%, ¿sí?, de chances de que esto le ocurra a una persona que pertenezca a esta población normal.
Entonces cada vez tenemos más seguridad de que este dato es más probable que sea de una distribución distinta a la cual pertenece mi baremo de personas sanas. Por ejemplo, si estamos en el entorno de una evaluación neuropsicológica. Ahora vamos a ver cómo esto también lo podemos llevar a una investigación para probar si dos grupos que han pasado por una situación experimental son realmente distintos o iguales. Bueno, acá tenemos dos poblaciones iguales, ¿sí? Es la misma población que tienen los mismos valores. Los dos, por ejemplo, tienen los mismos niveles de depresión, los mismos niveles de funciones ejecutivas, los mismos niveles de inteligencia, cualquier variable. Si nosotros restamos la media de este grupo, sacamos una muestra a esta población, ¿se entiende? Que es igual a esta. Y a esta sacamos una media de esta población y la restamos, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia sea diferente a 0? ¿Se entiende? Si los dos grupos son iguales, el mu de este y mu de este son iguales, por error de muestreo, ¿qué probabilidad tengo de que si saco dos muestras y las resto, me dé un número que sea distinto a 0? ¿Se entiende la idea? Bien. Cuando hacemos esto y vamos aumentando las muestras, vemos que la mayoría de las muestras, cuando las resto, me da 0, porque los dos grupos son iguales, y las dos medias representan dos grupos iguales. Pero algunas muestras, con menos frecuencia, me dan una diferencia de -1, y otras me dan una diferencia de 1. Y menos muestras, más poco frecuentes que ocurra, que una me dio 2 y la otra me dio 0 y me dio una diferencia de 2, la resta. ¿Se entiende? Y otra de -2. Y más infrecuente, 3 y -3. Es decir, por azar, dos grupos iguales le podemos sacar consecutivamente muestras y algunas muestras poco frecuentes me van distribuyendo de forma normal que dos grupos iguales restados mutuamente me dan diferencias por error de muestreo. ¿Sí? ¿Vamos teniendo esta idea? Dos grupos iguales, por error de muestreo, me pueden dar distinto. Entonces, dos personas, una persona que pertenece al grupo, supongamos, del baremo de personas sanas, me puede dar una puntuación extrema, como si estuviera deteriorado, pero en realidad es error de muestreo y esta persona debería estar acá. ¿Sí? Pero el error de muestreo que se distribuye normalmente puede hacer que muy improbablemente a veces nos topemos con diferencias que son muy improbables, pero nos están mostrando normalidad y no anormalidad. Esto es lo que da origen a la idea de la hipótesis nula. A ver, Analía, en el centro de la curva el error es 0. Bueno, acá lo estamos haciendo con puntuaciones Z. Las puntuaciones Z, vieron que 0 es justamente el valor normal, cuando la media, la puntuación y la media son la misma. Ahora, cuando dos grupos son iguales, podemos empezar a obtener diferencias hacia arriba y hacia abajo, y sin embargo los dos grupos son iguales. Y de la misma manera puede ser que estemos evaluando a una persona que nos da una puntuación muy alejada de la frecuencia esperable para la normalidad, y sin embargo sigue siendo normal, pese a que es un dato muy infrecuente. Sin embargo, por eso les decía, tenemos que tomar muchas pruebas para estar del todo seguro de que se repite y es consistente,
que está por debajo de los 2 desvíos estándar en 2 o 3 pruebas, para poder sacar una conclusión y no quedarnos con una sola prueba. Esto que se los estoy contando para una evaluación neuropsicológica, también se utiliza para saber cómo hacer un muestreo de una población o para hacer las pruebas de hipótesis en una investigación. ¿A qué se deberían o cuáles serían los errores de muestreo? Que por azar, como vos no tenés, tus muestras no son toda la población, por azar podés sacar 2 grupos de una población igual a otra que sean levemente diferentes y la resta de distinta. Y entonces genera un error que el azar no puede impedir, porque el azar lo impide a grandes números, pero a bajos números el error se empieza a acumular. Por tanto, las diferencias entre los grupos también se distribuyen de manera normal, exactamente. Las alturas, la inteligencia, la extroversión, todas las características que estudiamos los psicólogos prácticamente se distribuyen de forma normal. Por eso hay gente muy introvertida y muy extrovertida muy poco frecuentemente, y la mayoría de las personas son ambivertidas y están acá en el medio. Hay muy poquitos introvertidos por acá que no hablan con nadie y son muy, muy metidos para adentro, y parlanchines que no pueden escuchar y solo hablan por este otro extremo. Bien, y esta es la teoría, el teorema del límite central. Yo puedo predecir la frecuencia de que un evento ocurra con cierta seguridad en torno a un límite central que se llaman desvíos estándar. Y me puede predecir con qué posibilidad un evento es normal, y cuanto más infrecuente sea, podemos apostar a que esto no sea parte de la normalidad, sino que sea algo distinto, que no pertenezca ya a este grupo, sino que pertenezca a un grupo, por ejemplo, de personas lesionadas que tiene una distribución distinta a la distribución de las personas normales. Es una apuesta como la hacían los jugadores que desarrollaron la probabilidad en su momento. Apostaban cuál era el margen de riesgo de estarse equivocando. Ahora, lo que podemos resumir es que el error de muestreo hace que 2 grupos idénticos se diferencien. Y además, el modelo matemático predice la probabilidad de que ocurran esas diferencias o errores. Yo puedo predecir que ese error ocurre tantas veces en un modelo matemático simulado al infinito. ¿Cuántas veces ocurre que 2 grupos iguales se diferencien en 3 puntos, en 3 puntuaciones z? Bueno, ocurre 1 en 1000 veces, por ejemplo. Y yo puedo saber la probabilidad asociada. Y digo, una vez en 1000 veces me parece muy poquito. Yo creo que entonces no es parte de esta distribución. Tiene que ser otra cosa lo que estoy observando. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a parar acá un momento